tal? ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Me presento, soy el maestro Luis Miguel Coronel Martínez y esta es su clase de teoría de la argumentación jurídica. Primeramente, dar la bienvenida a ustedes, alumnos, y sobre todo agradecer su atención. Por el momento a quien veo conectada es a nuestra compañera María Delia Patricia, así que bienvenida. Espero que esta clase sea de tu agrado. Pues bien, el día de hoy lo que nos compete es una introducción, por decirlo así, de lo que es la teoría de la argumentación. Pues bien, recordemos que el derecho en sí es un ejercicio argumentativo constante. ¿Qué queremos decir con esto? Creo que primero deberíamos de definir qué es un argumento. Para fines de esta materia vamos a entender el argumento como un razonamiento. ¿Y qué es un razonamiento? Digan, preguntarán algunos. Es un enunciado que marca una acción, por decirlo así, una afirmación. Eso es un argumento. Es decir, cuando hablamos o platicamos o señalamos algo, estamos argumentando. Cuando estamos platicando, estamos argumentando. Y en nuestro quehacer de cada día como sujetos meramente sociables, estamos argumentando en cada momento en cada momento de nuestro día. Así que entendamos eso como un argumento, es un enunciado que pronuncia, demuestra, refuta algo, ¿no? Pues bien, el derecho es una ciencia social en la cual constantemente utilizamos un argumento. Estamos haciendo un ejercicio argumentativo. Por ejemplo, cuando leemos la Constitución, por decirlo así, se dan cuenta, son ideas completas, no son ideas cortadas, no son ideas hipotéticas, no son inventos, no son oraciones a la mitad, son oraciones completas que comparten ideas, ¿no? Pues bien, este ejercicio argumentativo llamado discurso, llamado derecho, siempre vamos a tener en cuenta tres cosas dentro de nuestro ejercicio argumentativo. El primero son los fundamentos, es decir, con qué base y qué conocimiento previo tomamos en cuenta para extender una opinión, qué conocimiento tenemos previo para platicar, para confirmar algo, negarlo o en su caso refutarlo. ¿Okay? Eso es un fundamento, son las bases, son los conocimientos previos. El siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta son las razones, ¿ok? El por qué. ¿Qué nos causa dar una opinión, dar un argumento, refutarlo, dar exponer nuestro pensamiento, ¿ok? Y sobre todo los criterios. Los criterios los podemos llamar, para utilidad de esta materia, como valores subjetivos. Cada quien tiene nuestro criterio. Más bien dicho, cada quien tiene un criterio propio, es decir, reglas. Por ejemplo, se me ocurre, bueno, la mayoría de la población en México son católicos, ¿no? Por lo tanto, cuando ellos asisten a misa, cuando asisten cuando asisten a misa, se prohíben, por decirlo así, hablar de otros temas que no sean, que más bien dicho, que estén ajenos a esa situación, ¿no? Ese es su criterio. Mientras asisten a misa, no hablar de otras cosas. Como podemos ver, el criterio es un valor que para fines de esta materia son meramente subjetivos. Esos son los criterios, son reglas que vamos a cumplir, que tenemos que cumplir. ¿Ok? Obviamente, estos tres se conjuntan en la creación de argumentos. Es decir, si se dan cuenta, siempre vamos a tener en cuenta
más bien, si se dan cuenta, siempre vamos a tener en mente los fundamentos, las razones y los criterios para la creación de argumentos, ¿ok? En dado caso que no tengamos en mente, en cuenta alguno de estos tipos, de estas tres características, nuestro argumento puede que no cumpla con sus fines. Recordemos que, como se lo comentaba yo en el video de introducción, el argumento siempre va a tratar de transmitir una idea, ¿ok? Y debemos tener siempre eso en mente. Y si no lo tenemos en mente y si se nos pasa los fundamentos o si no tenemos razones para hacer nuestro comentario o en su caso para ejercer un argumento, para crear un argumento, pues no cumplirá con el fin, ¿no? Y el fin es transmitir una idea. ¿Ok? ¿En qué momento la decimos? Es decir, la aplicación. ¿Ok? No podemos, de pronto en una plática, ¿no?, de amigos, una plática de café, no vamos a empezar a hablar de jurisprudencia, por decirlo así, ¿no? Así como en un juicio oral, no podemos hablar de deportes, ¿no? Hay que saber muy bien en qué momento vamos a aplicar nuestro argumento. Y por último, la interpretación. Tenemos que ser muy claro con lo que decimos, ya que el que escucha el mensaje puede interpretar otra cosa. Recordemos que es muy difícil y algo complicado entender el proceso de comunicación. Debemos de ser muy claros al hacerlo, sobre todo para que nuestro mensaje pueda cumplir este fin. ¿Ok? De lo contrario, hay algo dentro del fenómeno de comunicación que se llama ruido. En cuanto más ruido hay, más interfiere con nuestro mensaje y más se puede viciar este. Así que tengamos mucho cuidado, ¿ok? Para que nuestro mensaje, para que nuestro argumento tenga, más bien dicho, cumpla, ¿no?, con su razón de ser y no se vaya a malinterpretar o vaya a cumplir con otros fines. Pues bien, sigamos. Pues bien, permítanme tantito que está poniendo un poquito. Démosle un pequeño espacio. Se trabó, se cerró.
Ahora sí, una disculpa, se nos frició un poquito la máquina, pero seguimos con nuestra clase. Bueno, tener en cuenta en esta parte de la argumentación jurídica siempre tres cosas. El primero va a ser el fundamento, el sustento simbólico o la construcción de algo, es decir, de dónde tomamos la idea. Siempre debemos de tomar esto en cuenta, es decir, el conocimiento previo. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la aplicación, es decir, dónde y cómo vamos a decir nuestro argumento, bajo qué situación, ¿ok? Es decir, llevar a la práctica o al ámbito real algo, ¿ok? Y por último, la interpretación, que es la explicación o interpretación de un objeto, es decir, el significado que le podemos dar nosotros a un objeto. Puede ser un objeto concreto o un objeto abstracto, es decir, una idea, es decir, un argumento, es decir, un enunciado. ¿Ok? Espero que hasta aquí esté quedando claro todo esto. Pues bien, con el primero que vamos a empezar y a quien podemos señalar como padre o precursor de, del origen del discurso, del origen de la lógica, de la argumentación, es nuestro querido Aristóteles, que lo hemos empezado a ver desde la prepa, yo creo, ¿no? Algunos tendremos un acercamiento con él bastante interesante desde esa época de nuestra vida. Pues bien, lo que señala Aristóteles, por decirlo así, en un inicio, es la lógica. La lógica él la empieza a señalar como el origen, como la fuente, como de donde nace el conocimiento. ¿Ok? Un conocimiento estructurado que que no tan solo da origen a una idea, sino trata de explicar una realidad. Seguido de esto también le da origen a la retórica. Pues bien, para Aristóteles, que la retórica no es más que el arte de hablar y convencer, ¿no? Y no tan solo dentro del pensamiento aristotélico, puede que sea verdadero o falso nuestro argumento, pero el fin de la retórica no es ese, no es decir si es verdadero o es falso, es persuadir. Este fenómeno lo podemos ver más bien dicho, lo podemos ver en nuestra época, sobre todo nuestra gente que vende en plazas, que trata de convencerte algo. Algunos lo llaman merolicos, ¿no? El famosísimo que no le llegan, que no le cuenten, que es mentira, el que no mira. No, pues bien, la, ese es el fino arte de hablar y de persuadir, porque lo que te estén vendiendo puede que sea cierto, puede que funcione, puede que sea una cura milagrosa o no lo sea, ¿ok? Pero simplemente está cumpliendo desde el punto de vista de Aristóteles, obviamente, con el fin que tenía la retórica, que no es de decir la verdad, decir la mentira, simplemente es armar un discurso que sea que convenza a la gente. Espero estarme explicando. Pues bien, para Aristóteles, la teoría del discurso tiene tres dimensiones. Debe de ser deliberado, debe de ser judicial y demostrativo. ¿A qué creen que se refiere con deliberado? Desde mi perspectiva, se refiere a esto con que el discurso, cuando nosotros hablamos, debemos de pensarlo primero, ¿ok? Porque si no lo pensamos, si no lo estructuramos, es posible que este discurso no cumpla con su fin y esté confundiendo a nuestro auditorio, ¿ok? Obviamente judicial. Recordemos que en esta parte, no tan solo de Aristóteles, sino de todos los pensamientos griegos, de todos los pensadores griegos, filósofos griegos, ellos siempre nos estarán hablando de que el ser
es social por naturaleza, ¿ok? Así que este ser social de alguna u otra manera tiene que regularse, ¿ok? Y es donde entra la parte judicial, ¿ok? Al exponer que el hombre, por decirlo así, debe de someterse a ciertas reglas y estas reglas deben de ser claras, ¿ok? De lo contrario, bueno, desde el punto de vista de Aristóteles, no cumplirá con esta dimensión. Y obviamente demostrativo. El discurso debe de ser demostrativo, es decir, debe de demostrar, obviamente, lo que se está diciendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando en mi discurso de que hay pobreza en el país, bueno, tengo que tener pruebas que demuestren que verdaderamente estoy señalando esa verdad y tratarlos de convencer a ustedes. ¿Ok? Esas son las tres dimensiones que marca Aristóteles desde el punto de vista y sobre todo que cumplen con su modelo del discurso. Pues bien, la teoría de Aristóteles la podemos resumir en 2 puntos. Bueno, la teoría del discurso la podemos resumir en 2 puntos. La primera es la relevancia, el topoi. ¿Qué es el topoi? Pues bien, el topoi es un fenómeno muy interesante que aparece con Aristóteles y nos habla sobre el contexto. Tenemos que tener en cuenta el contexto, es decir, las bases. ¿Por qué lo decimos? ¿Cómo lo decimos? El conocimiento previo. Muchas veces, si tratamos de argumentar, si tratamos de dar un discurso de algo que no conocemos, pues obviamente vamos a fracasar en nuestro propósito. Por tal motivo, les recomiendo que cuando traten de hablar un discurso, o en su caso, simplemente cuando traten de argumentar en alguna discusión o en alguna plática, siempre piensen o tengan conocimiento de lo que están hablando. De lo contrario, no puede ocurrir que fracasen o que no convenzan, ¿no? Porque recordemos que ese es el fin de un discurso, convencer por medio de la retórica, por medio del arte de hablar. Pues bien, pasando de esta parte del topoi, que es el contexto donde tomamos las bases para poder armar nuestro discurso, pasaremos a la disposición, que no es más que las partes por las cuales está compuesto un discurso. Primero la introducción, demostración y conclusión. Si se dan cuenta, esta estructura la hemos visto desde nuestras clases de literatura. Obviamente, recordemos que tanto la literatura como el derecho, como demás ciencias sociales, lo que tratan es de dar un mensaje. Y si tiene esta estructura, obviamente nuestro mensaje será más claro. Una introducción, una demostración y por último, una conclusión. Porque ¿qué pasa si no tiene esta estructura nuestro discurso? Imagínense un discurso donde diga yo, o alguna persona, algún personaje político, algún personaje deportista, ¿no? Empiece por la conclusión, ¿no? Es muy difícil, pero no imposible, es muy difícil armar un discurso desde la conclusión. Es decir, un ejemplo podría ser, imagínense que estemos hablando sobre la película de moda, que es la película de Infinity Wars, ¿no? Y de pronto les diga yo, llega a platicar con ustedes y le diga, oigan, ¿saben qué? Es que todos los superhéroes se mueren. Se enojarían y dirían, no, profe, espérese, pues primero es contarnos bien la historia. U otro ejemplo, imagínense que una película, alguna película famosa, se imagina, yo soy algo geek por si tienen alguna duda, me gustan mucho los cómics y esta parte de la cultura.
Dentro de la saga de Star Wars, al menos de las primeras 3 películas, es el capítulo 4, 5 y 6, nunca nos comentan quién es el padre de Luke. Imagínense el fracaso, por decirlo así, que hubiera tenido la película si desde un principio nos hubieran dado esa conclusión. Darth Vader es el papá de Luke Skywalker, ¿no? Si nuestro fin era vender la película, masificarla, ¿no? Ser un producto vendible, teniendo en cuenta que parte de ese producto que vamos a vender es el no saber la identidad de Luke Skywalker, del padre de Luke Skywalker, se los decimos desde un principio, obviamente ya no vamos a aprovechar esto. Es por eso que tenemos que tener en cuenta esta parte del discurso. No podemos empezar con la conclusión, ya que podría afectar a nuestro discurso. ¿Ok? No estoy diciendo que no sea imposible. Sí es posible, solo que muy, muy difícil de armar un discurso de esta manera. Por eso siempre se les recomienda que tenga una introducción, un desarrollo, es decir, una demostración y una conclusión. Pues bien, para acabar con este punto, recordemos que Aristóteles es el que establece las bases de la retórica, el cual da origen a un nuevo modelo argumentativo. Es decir, Aristóteles es el primer filósofo en tomar, por decirlo así, a la retórica y señalarla como una herramienta que va a ayudar a nuestro discurso a ser persuasivo, a convencer. Pues bien, el siguiente tipo de argumentación la vamos a ver con David Hume. Por aquellos que no conozcan a David Hume, Aristóteles, tenemos un poquito más de contacto con este personaje, pero para aquellos que no tengan la posibilidad, más bien dicho, el gusto de haber conocido o de conocer a David Hume, por decirlo así, bueno, él nace en Edimburgo en 1711, él estudia Derecho, es como nosotros, abogados. Su obra más destacable es el Tratado de la Naturaleza Humana. Recordemos que todo abogado, todo jurista tiene un sociólogo de closet por dentro, ¿no? Siempre tratamos de entender el comportamiento de la sociedad y recordemos que la sociología se trata de eso, de la interpretación del comportamiento del ser, ¿no? Y dado que nosotros, los abogados, vemos normas jurídicas, las cuales son normas dictadas por el Estado, que tratan de regular el comportamiento del ser, bueno, podemos señalar que somos un poquito de sociólogos de closet, ¿no? La escuela a la que él representa es el empirismo, es decir, la experiencia, ¿no? Por si no entienden o no captan, o no captamos, más bien dicho, esta idea del empirismo es la experimentación, pero la experimentación sin reglas, es decir, la experiencia propia. Es como cuando nadie nos explica cómo tenemos que andar en bicicleta y nos estamos cayendo a cada rato, ¿no? Eso es el empirismo. Es decir, la experiencia en propia piel, por decirlo así. Bueno, este personaje, David Hume, muere en Edimburgo en 1776 y él maneja prácticamente 3 tipos de argumento. El primero es el demostrativo, el que sigue es el empírico y por último el de probabilidad. Pues bien, los argumentos, bueno, para empezar, David Hume señala que para cualquier argumento que demos y señalemos, es importante tener experiencia, que lo hayamos experimentado. Y él lo ve de 3 tipos. Primero, el argumento demostrativo, en el cual el punto primordial de este tipo de argumento es el proceso de comprobación. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense, estamos en Europa del medioevo, cerca de 1350 años, llego yo y te digo, oye,
la luna no es de queso, ¿no? Es una roca. Pues para que tú me creyeras, necesitarías tener algunas herramientas para comprobar que la luna no era de queso, sino de roca. O otro ejemplo, supongamos que es un poquito antes, estamos en el año 1000 y te digo, oye, ¿sabes qué? La Tierra resulta que no es plana, es redonda, ¿no? También tendrías que tener algunas herramientas para comprobar esta verdad que te señalaba yo. Obviamente, si no las tenías, me ibas a tachar de loco y probablemente me hubieras acusado con la Santa Inquisición y yo hubiera sido quemado en leña verde, ¿no? Para el siguiente punto del argumento demostrativo es la experiencia como madre de las convicciones. Es decir, si tenemos la experiencia, si nosotros la vivimos, es decir, si nosotros comprobamos esta verdad, nuestro argumento, obviamente por medio de la retórica, va a convencer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con muchas de estas personas a las cuales llamamos merólicos en la calle? Cuando tratan de vender ellos algún remedio casero, que ellos juran y perjuran, que es que cura alguna enfermedad, lo que hacen cuando están promocionando este elixir es siempre pasar a una persona víctima de alguna enfermedad, le dan de beber este tónico, este elixir, y se cura. Si se dan cuenta, ahí estamos de alguna u otra manera experimentando la comprobación de ese argumento, que ese elixir cura todo, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo llego con mi elixir y te digo, oye, simplemente esto cura la caída de cabello, pero no te lo compruebo? ¿Qué creen ustedes que convenza más fácil? Si yo paso a alguien, le unto este elixir en la cabeza y le empieza a brotar cabello, o te convenzo simplemente diciéndote, oye, este elixir cura la calvicie. Obviamente la comprobación siempre va a ayudar que nuestro argumento convenza, ¿ok? Y por lo tanto se declara como cierta. Vuelvo al ejemplo. Cuando el merolico pasa y de alguna u otra manera sana a esta persona enferma por medio del elixir, bueno, nosotros podemos dar como cierto ese argumento de que el elixir, de que esta pócima, de que esta medicina, de alguna u otra manera, vuelve saludable a la gente, ¿no? Del otro lado, tenemos un argumento que se llama argumento empírico, ¿ok? Que no es más conocimiento, no es más que el conocimiento basado en testimonios. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando hablamos de leyendas o historias, porque a nosotros obviamente no tenemos, o no tuvimos, más bien dicho, este proceso de comprobación. ¿Ok? Tenemos ese conocimiento porque alguien nos lo dijo. ¿Ok? Por ejemplo, creo que todos hemos ido a algún pueblito pegado a la sierra, donde dicen que se aparece el charro en la cima de aquel cerro, ¿no? De un cerro cercano a la localidad, ¿no? No nos consta, no nos consta, no lo hemos comprobado, pero lo tenemos como cierto, ¿ok? Muchas veces porque nos lo cuentan familiares y estos familiares tienen una credibilidad ante nosotros, ¿ok? El siguiente punto es que el argumento empírico depende de hechos subjetivos constantes, es decir, de una valoración propia, ¿ok? Por ejemplo, cuando regresando al ejemplo del fantasma que se aparece en el cerro más bien dicho, en la cima del cerro, ¿no? Podemos tomarlo como cierto, pueden convencernos con que es cierto o no, pero eso dependerá mucho de nosotros, ¿ok?
de nuestros valores subjetivos, ya que no podemos comprobarlo en ese momento que nos lo están contando, ¿ok? O pasado un tiempo, irlo a comprobar, ¿ok? Así que muchas veces en este tipo de argumentos dependerá de nuestra subjetividad, de nuestros valores, darlo como cierto o como falso, es decir, de que nos convenza que es cierto que se aparece un fantasma en la punta de un cerro, más bien dicho en la cima del cerro, o que no lo haga, ¿no? Por último punto, el argumento empírico, su veracidad dependerá de la credibilidad del autor. Es decir, no es lo mismo que nos lo venga a decir algún familiar que tiene credibilidad ante nosotros, que nos lo diga alguien desconocido, ¿no? No es lo mismo que venga un religioso a decirle, ¿saben qué? Es que Dios sí existe, por decirlo así, que es que está en las nubecitas y que nos ve desde arriba, a que llegue un científico y nos diga, oigan, ¿saben qué? Es que Dios es muy probable que no habite en el cielo, ¿no? Tal vez habite en un lugar un poquito más lejano, porque las nubes son hechas de gas y ningún cuerpo puede sostenerse arriba de un gas, ¿no? Así que de esto se trata el argumento empírico. Y ya por último, el argumento de probabilidad. Bueno, esto, por decirlo así, es donde entran los milagros, pero no hablamos de un milagro como algo increíble, sino que hablamos de un milagro, cuando hablamos de un milagro nos referimos a un hecho, ¿ok? Que es muy poco frecuente que pase, ¿ok? Por decirlo así. ¿Qué pasaría si yo les comentara que, que en algún lugar cerca del Mediterráneo llovió, literal, llovieron peces? Digan, profesor, ¿cómo es que eso no se puede? Llueve, siempre llueve agua, ¿no? Yo les diría, no, pues es que esto es un milagro de alguna otra manera, ya que vientos, ¿okay? Vientos violentos, vientos de gran velocidad, lo que hicieron fue jalar, por decirlo así, peces del mar, los expulsaron y obviamente bendita gravedad hicieron que cayeran en una localidad cerca. Por lo tanto, se puede decir que llovieron peces. A eso se refiere con con el argumento de probabilidad. Se refiere a un hecho, ¿ok? Que no ocurre con frecuencia. Es decir, un milagro que es posible mediante alguna comprobación física, pero que no es muy frecuente. ¿Se dan cuenta? Este argumento de probabilidad podemos decir que está entre un argumento demostrativo, ya que se puede demostrar, ¿no? Y un argumento empírico, ya que muchas veces al ser un hecho que ocurre con poca frecuencia, bueno, nosotros lo podemos tomar como falso, ¿ok? Y dependerá mucho de la persona que nos venga a contar el hecho. No es lo mismo que yo, un docente de derecho, venga y les cuente sobre situaciones físicas, ¿no? Un fenómeno físico, a que un experto en la materia venga y lo explique de manera adecuada, ¿no? Pues bien, para concluir esta parte de los tipos de argumentación de David Hume, podemos señalar lo siguiente. Dentro del argumento demostrativo, se tiene que tomar en cuenta, o la pepita de oro dentro de este tipo de argumento, es la expresión externa del razonamiento. Es decir, una cosa conocida, un conocimiento previo, más una cosa desconocida, más un vínculo demostrable. Es decir, un razonamiento,
¿ok? Si tenemos conocimiento previo, ¿ok? De que, por ejemplo, el asesinato es un delito, ¿no? Ese es nuestro conocimiento previo. Después sabemos que a Juanito Pérez le dieron una sentencia de 15 años por asesinato. Bueno, entonces nuestro argumento es demostrativo, porque tenemos por un lado los antecedentes, el conocimiento previo, más el desconocimiento de un hecho que sucede, eso unido con nuestro razonamiento, ¿ok? Con este vínculo, ¿ok? Podemos decir, es cierto, tenemos el conocimiento de que el asesinato es un delito que puede tener una pena privativa de libertad por aproximadamente 15 años. Entonces, si a Chuchito lo están vinculando a proceso por eso y lo sentencian a 15 años, decimos, ok, entonces sí es posible, porque tenemos un conocimiento previo a un hecho desconocido, ¿ok? Y este hecho desconocido y nuestro conocimiento previo lo unimos por medio de un razonamiento, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo de un argumento demostrativo. Si no te amarras los cordones de los zapatos, podrías tropezar y caer. El antecedente, el conocimiento previo que tenemos es que si algo se nos atora en los pies, es probable que nos haga tropezar, ¿ok? Por lo que el siguiente resultado de tropezar es caerse, y aunque no sabemos si suceda. Es decir, tenemos el conocimiento previo de que si algo nos entorpece el caminar, nos haga tropezar, ¿ok? Ese es nuestro conocimiento previo. Nuestro conocimiento, más bien dicho, el objeto que no conocemos, es el resultado de caerse, ya que puede pasar o no puede pasar. Por lo consiguiente, si nos dicen, si no te amarras los cordones de los zapatos, podrías tropezar y caer, lo damos como cierto ese argumento, ya que tenemos como antecedente, como conocimiento previo, que cualquier cosa que nos estorbe en los pies nos puede hacer tropezar. ¿Ok? Entonces, ese es el antecedente. Lo que desconocemos es el resultado, si podemos caernos o tal vez no podemos caernos. ¿Ok? Por eso nos suena lógico este argumento demostrativo, sobre todo porque tenemos ese conocimiento previo de que cualquier cosa que nos entorpezca los pies nos puede hacer tropezar y en algún momento caer. ¿Ok? Otro ejemplo que podemos señalar dentro de nuestra ciencia, de nuestra ciencia llamada derecho, es nadie puede ser juez y parte, ¿no? Tenemos el antecedente de, obviamente, si soy juez en alguna situación que a mí de alguna u otra manera me relacione con un acto que violente las normas jurídicas, obviamente siempre voy a tratar, ¿no? Por este instinto de supervivencia, voy a tratar de sacar el mejor partido, ¿no? Es triste, pero es parte de la supervivencia del ser, ¿no? Y así podríamos seguirnos con con una serie enorme de argumentos demostrativos. Pero esto sí quiero que lo traten de pensar, traten de ver en qué momento de sus vidas tenemos un argumento, o más bien ustedes se topan con esta serie de argumentos demostrativos. ¿Ok? Por ejemplo, se me ocurre, si tiramos basura en la calle, lo que va a hacer es tapar los desagües y de esta manera provocaremos encharcamientos, ¿no? Tenemos el conocimiento previo de que las coladeras son el único escape, por decirlo así, el único conducto que tiene el agua de lluvia para no encharcarse dentro de las vialidades. Entonces, si topamos esos conductos, es probable, es muy probable
que se encharque el agua, ¿no? Aunque pueda ser cierto o no. Tenemos ese conocimiento previo. Y dado que tenemos ese conocimiento previo, esa experiencia previa la estamos dando como cierta. Recuerden que en este tipo de argumentos es importante la experiencia. Si tenemos el conocimiento previo, es más fácil que un argumento lo demos como cierto. ¿Ok? Esa es la pepita de oro dentro de este tipo de argumentos. Si tenemos el conocimiento previo, si la persona a la cual está dirigida nuestro discurso tiene la misma experiencia, esa misma experiencia, pues obviamente lo va a tomar como cierto. Los invito, sobre todo ahorita que estamos en campañas políticas, a tratar de analizar todos los discursos que tienen los diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos y se darán cuenta cómo el discurso de cada uno de ellos va dirigido a diferente tipo de gente. No es lo mismo un discurso de la izquierda, ¿no? Que va dirigido a estas clases oprimidas, esta clase social, que desde el punto de vista de ellos no ha sido tomado en cuenta por el gobierno, por las instituciones gubernamentales, que un gobierno de derecha, donde se valora mucho la participación del empresario, donde se valora mucho la disminución del Estado, donde se valora que el mercado sea el regulador de la sociedad. Se van a empezar a dar cuenta a cómo cada discurso va dirigido a cierto tipo de personas. Y como este tipo de personas ha tenido esta experiencia, ¿no? Pues obviamente la va a convencer y es probable que ejerza su voto a favor de este tipo de partido político, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un empresario, es más fácil que a mí me convenza un discurso de derecha que un discurso de izquierda. Y obviamente si fuera yo perteneciente a una clase social oprimida, o falta de recursos, bueno, es más fácil que a mí me convenza un discurso de izquierda, ¿no? Pero sí los invito a analizar esta parte, por favor. Es muy interesante ahorita que tenemos un par de actividades electorales que nos pongamos a analizar cada discurso. Es muy, muy interesante y sobre todo porque lo tenemos al mano. Prendemos el radio y bueno, tenemos campañas electorales, prendemos la tele y tenemos campañas electorales, accedemos a cualquiera de nuestras redes sociales y tenemos campañas electorales, ¿no? Tenemos estos discursos a la mano, así que los llamaría yo o los invitaría a tratar de analizarlos y decir y ver cómo se puede comprobar cada discurso de los diferentes partidos políticos que hay, ¿no? Recordando, hemos dicho, recordemos que, por ejemplo, hay una mujer dentro de los candidatos y su discurso va enfocado o encaminado a, ¿no?, favorecer a las mujeres, ¿no? Tenemos un candidato que es empresario, bueno, también va encaminado, su discurso va caminado en pro de los empresarios, ¿no? Analicemos ahorita que tenemos a la mano todos estos discursos y tratemos de ver para qué tipo de personas va y cómo se puede comprobar, o en su caso, cómo lo comprueban ellos. ¿Ok? Es una no tarea, ¿no? Es algo que pudiera ser divertido, ponerles atención a los diferentes candidatos y tratar de definir cómo está compuesto su discurso, ¿no? Pero sigamos con lo nuestro. Pues bien, sigamos con el argumento empírico y de probabilidad. Bueno, acá el punto central es la observación de situaciones con factores que no son familiares, ¿ok? Tenemos como punto número 1 una cosa desconocida, es decir,
no tenemos conocimiento previo. Recuerden que Hume lo que señala es esto, la experiencia como madre del argumento, por decirlo así. Es importante haber tenido la experiencia, ¿ok? Para que podamos razonar y dar certeza de un argumento. De lo contrario, lo vamos a echar y lo vamos a calificar como falso, ¿no? Entonces, aquí es donde entra este tipo de argumentos, los argumentos empíricos y de probabilidad, donde ambas cosas, tanto el conocimiento previo como el resultado, nos es desconocido. El único factor el cual conocemos es el mensajero, el autor de este argumento. ¿Okay? Es lo único que conocemos. Y eso es el único camino por el cual vamos a dar de cierto o de falso un argumento. Nos vamos a dejar de seducir por él, más bien dicho, nos vamos a dejar seducir por él o no. ¿Ok? Insisto, vuelvo a invitarlos a analizar cada uno de los discursos de los diferentes candidatos presidenciales, ¿no? Ahorita que lo tenemos a la mano, hay algunos que en determinado momento sus discursos no están ni probados y simplemente para que nosotros lo consideremos como cierto, como verídico, dependerá mucho de la credibilidad del candidato. ¿Ok? Un argumento de tipo empírico, podemos señalar estas historias mágicas, por llamarlo así. Por ejemplo, si abres un paraguas dentro de tu casa, tendrás 7 años de mala suerte. Y una vez lo hice, ya el otro día me rompí un brazo, ¿no? Dependerá mucho de la credibilidad de quien nos esté contando esta historia. Por ejemplo, no es lo mismo que el vecino que nos cae más mal, el vecino que nos cae gordo dentro del lugar donde habitamos, o más bien dicho del conjunto habitacional donde esté nuestra casa, que nos venga y nos cuente esto. Oye, es que si abres un paraguas dentro de tu casa, te van a dar 7 años de mala suerte. Yo una vez lo hice y me rompí un pie. A que venga un familiar al cual le tenemos afecto y nos lo cuente. Si se dan cuenta, vuelve a aparecer estos valores subjetivos. Dependerá mucho de nuestra subjetividad, ¿ok? Dar certeza, que nos convenza este argumento, ¿ok? O en su caso, darlo como falso, ¿no? Y en determinado momento descalificarlo, ¿ok? Dependerá mucho, mucho, mucho de este tipo de vínculos, ¿ok? Del vínculo subjetivo, ¿ok? Ya como conclusión de David Hume, podemos señalar que para David Hume es muy importante la experiencia. Como se los vuelvo a mencionar, la experiencia es esta materia primordial que nos ayudará a ser convencidos dentro de un discurso. Por ejemplo, o en su caso, si podemos comprobar aquello que alguien nos está diciendo, bueno, nos lo vamos a creer y lo vamos a señalar como cierto. De lo contrario, bueno, dependerá de este vínculo subjetivo, darle el valor, más bien dicho, dejarnos seducir, dejarnos darlo como cierto o no. Permítanme tantito, por favor. Ok. Entonces, recordemos, para Hume es importante, es indispensable la experiencia, ya que es la madre de todas las convicciones. ¿Ok?
Y esta experiencia, bueno, nos ayudará a dejarnos seducir o dar como cierto o dejarnos convencer por un argumento, ¿ok? Si no tenemos la experiencia, más bien, bueno, dependerá mucho del vínculo subjetivo que tengamos con el autor para declarar un argumento como cierto o como falso, ¿no? Pues bien, chicos, esto ha sido, más bien dicho, este es el final de nuestra primera clase. Recuerden que para cualquier cosa, duda que tengan, bueno, estoy para servirles. Nos vemos la próxima semana y espero que esta clase haya sido de su agrado. Les comento, mi nombre es Luis Miguel Coronel y estoy para servirles. Muchas gracias y seguimos en contacto. Buena tarde, mañana o noche. Hasta luego.